¿Cómo están? Soy Mara Llamas y quiero darles la bienvenida a Calvary en Casa. Esta es una experiencia de iglesia en casa en la que tienes la oportunidad de reunirte con otros en persona, donde quiera que vivas, para ver enseñanzas bíblicas semanales, conectarte con Dios y tener conversaciones vivificantes. Calvary en Casa es una oportunidad para que impactes y construyas tu comunidad a través del mensaje de fe, esperanza y amor de Jesús. Entonces, ¿cómo funciona? Pues simplemente invita a tus vecinos y amigos, conéctate en línea para que veas las enseñanzas y para que experimentes comunidad. Calvary en Casa es la iglesia para todos, en todas partes. No importa dónde estés en tu vida espiritual, tú perteneces aquí. Bienvenidos a Calvary en Casa. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Calvary en Casa. Aquí estamos en una sesión más. Qué alegría verlos juntos, qué alegría. Dice la palabra de Dios que cuán armonioso y hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Y aquí estamos juntos para aprender, pero sobre todo para entender. Y es que hay tantas cosas que están pasando en este momento en la vida. Hay tantas situaciones que de verdad son tormentas que vienen a nuestra vida y a veces no sabemos cómo enfrentarlas. Pero déjame ponerte un ejemplo. Yo vivo aquí en la Florida y aquí en la Florida hay tormentas y hay tormentas fuertes, hay rayos. Hay huracanes, ¿no? Pero quizá donde tú vives hay otro tipo de tormentas. De hecho, hay tormentas de varios tipos. Hay tormentas solamente eléctricas, hay tormentas de arena, hay tormentas que son únicamente de granizo, pero hay varios tipos de tormentas. Ahora, hago esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura acerca de las tormentas? ¿Qué es lo que dice? Bueno, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la Escritura, hay dos clases de tormentas y hoy vamos a en verdad encontrarle sentido y espero que hable mucho a tu corazón esta enseñanza. Tormenta que dice la Escritura es tormenta de corrección y esto es cuando Dios nos disciplina, pero también hay tormentas de perfección y esto es cuando Dios nos ayuda a crecer. Y creo que tú y yo de pronto necesitamos cualquiera de las dos, a veces las dos. Y por poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento, que ahora vamos a ver el libro de Mateo en el capítulo 14, pero en el Antiguo Testamento hay la historia de Jonás. Él se encuentra en una tormenta porque desobedeció a Dios y tuvo que recibir corrección. Pero aquí, los discípulos se van a encontrar en una tormenta porque obedecieron a Cristo. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí. Ellos tenían que ser perfeccionados para madurarlos y para que crecieran en su fe. Así es que Jesús va a permitir que venga esta tormenta como una prueba. Y ahí es donde vamos a ver hoy esta historia en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 14, donde vamos a estar hoy, nos deja ver una tormenta donde Dios prueba a los discípulos, aquí mismo, no estando en el barco. Pero en el capítulo 8 de Mateo, Jesús va a probar a los discípulos ahí mismo, estando con ellos. Entonces, vamos a comenzar hoy y vamos a ver las tormentas para el día de hoy, ¿no? Entonces, hemos titulado de pronto este mensaje como las tormentas de la vida no son fáciles, pero son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Porque nos enseñan a confiar solamente en Jesucristo y a obedecer su palabra, cualquiera que sea tu circunstancia. Así que vamos a empezar en nuestra historia de hoy y vamos a ver qué es lo que sucede en la tormenta en Mateo capítulo 14 y lo leo para ti, verso 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. Déjame una pausa ahí. Enseguida. ¿Por qué comienza esta historia en enseguida? Bueno, porque es enseguida, quiere decir que siguiendo a algo de donde vienen. Han venido a estar un buen tiempo alimentando a 5,000 y Jesucristo hizo un milagro impresionante multiplicando panes y multiplicando peces. Así que la gente se acerca al Señor y quiere ver a Él que los está alimentando y viene tal multitud que el Señor dice, no, espérame. Y lo que hace enseguida es decirle a los discípulos, ¿sabes qué? Vamos a dividir este plan. Ustedes se van a montar en esta barca. Y dice una palabra interesante porque dice que hizo, ¿no? Que subieran a la barca. Es decir, esta palabra hizo en el original quiere decir casi que obligó a
a los discípulos a que entraran en la barca. Y entonces, después Jesucristo, cuando ellos suben a la barca y se van, Jesucristo se queda ahí con los demás, queda hablando un ratito con ellos y después dice la Escritura que Él sube al monte a orar. Así que, verso 24 de aquí de este capítulo de hoy. Entonces dice el verso 24, una vez que los dejó en la barca, dice que la barca ya estaba muy lejos de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. ¡Qué increíble! Aquí ya estamos en medio de la tormenta. Este verso 24 dice que ya hay una ola tras otra, el viento es contrario, la barca está moviéndose de tal manera que parecería que se va a hundir y los discípulos que obedecieron al Señor y estaban en la tormenta se encuentran en una prueba muy fuerte. Quiero decirte esto porque yo lo entiendo como un principio bíblico y quiero que lo apuntes, porque yo no quiero que te olvides de esto. Cuando tú intentas obedecer a Cristo, siempre va a haber una tormenta, siempre habrá una tormenta. Y quizá tú estés aquí hoy y puedes decir, no, ¿sabes qué? No, olvídalo, para eso mejor no le obedezco, porque yo no quiero pasar por ese tipo de tormentas. Pero ¿sabes qué? Si tú no obedeces a Cristo, vas a perderte de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y cuando tú lo obedeces, a pesar de la tormenta, vas a ver la manera en la que Cristo se mueve y vas a encontrar un mundo maravilloso. Tanto que el Señor dice en Juan 16, dice, en mí encontrarás paz, porque en este mundo vas a encontrar tormentas. Vas a encontrar aflicción. Casi que es una promesa que el Señor hace. En mí encontrarás paz, pero aquí afuera, en este mundo en el cual vivimos tú y yo, hay tormentas, hay aflicciones. Ahora, ¿qué tipo de aflicciones? Puede ser física, emocional, laboral. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, cualquiera que desee vivir piadosamente tiene que padecer persecución, aflicción. ¿Y sabes qué? Eso es así, esa es la única manera real de madurar y de crecer. Cuando tú intentas obedecer a Cristo, te vas a encontrar con aflicción, te vas a encontrar con oposición, te vas a encontrar con tormentas. Ahora, pero, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en una tormenta? No te espantes. Mira lo que hay que hacer. Verso 25. Verso 25 dice aquí, a la cuarta vigilia, esto es como entre las 3 y las 6 de la mañana, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos al ver a Jesús andando sobre el mar se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Y estaban llenos de miedo y se pusieron a gritar. ¿Qué quiere decir esto, llenos de miedo y se pusieron a gritar? ¿Sabes qué? Literal, si tú buscas llenos de miedo, quiere decir sintieron miedo, sintieron temor. Es decir, no está Jesús con ellos, está el viento muy fuerte y ven venir a Jesús caminando sobre el mar. Y esto nos lleva al primer punto, porque yo sé quién soy, es que yo tengo miedo, porque yo no tengo cómo controlar cosas en mi vida, yo no tengo cómo manipular las tormentas, no tengo cómo cesar el viento que está pasando, pero ellos vieron venir a Jesucristo. Y eran hombres experimentados, eran hombres de mar, eran pescadores, sabían cómo manejar la barca, sabían cómo manejar esta cuestión de la oscuridad, eran aguerridos, fuertes, y se encuentran a Jesús y gritan. ¿Un fantasma? Si tú lees en Marcos, en el capítulo 6, el mismo contexto del Evangelio, te vas a dar cuenta cómo Jesús desde el monte, Él nunca perdió de vista a los discípulos. Aquí ya los discípulos perdieron de vista al Señor. Es decir, ya se desenfocaron en quién Cristo es, ya lo único que están pensando es sálvase quien pueda, salva mi vida, esta tormenta. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces tú y yo, en medio de la tormenta, podemos ver a Jesucristo haciendo su aparición. Quizá no como tú quisieras. Quizá en realidad tú quisieras que desde el cielo viniera un comando, ¡guapa! Un comando que desaparezca todo mi problema de inmediato. Eso no es así. Pero tú quisieras también que sucediera a lo mejor en tu tiempo, en tu deseo. ¿Y qué pasa si no? Aquí lo que vamos a aprender hoy es que aún en medio de la tormenta, ahí mismo está Jesús. Es decir, la tormenta tiene un propósito. La tormenta está todavía allí, pero Jesús también está allí. No pierdas de vista nunca a Jesús, porque si tú pierdes de vista a Jesús, vas a tener temor y vas a sentir miedo. Y a lo mejor el día de hoy tú estás en una tormenta. A lo mejor estás tú hoy y sientes que todo se viene abajo, sientes que todo se inunda y no sabes qué hacer, ya no sabes a dónde voltear y no sabes a quién dirigirte. Mira lo que dice el verso 27 y es una respuesta para ti y para mí el día de hoy. Verso 27.
Jesús enseguida les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Te diste cuenta de estas credenciales? En medio de la tormenta Jesús les dice, ten ánimo, soy yo. ¿Te das cuenta? La capacidad y el poder del creador del mundo les dice, no temas. Y a lo mejor vienes tú y sabes que Jesucristo está ahí y sabes que está en la tormenta y tienes miedo y el Señor te dice, ¿vas a seguir teniendo miedo? ¿De verdad? ¿Vas a seguir gritando en la barca? ¿O qué tal que tú y yo hacemos lo que hizo Pedro en el verso 28? Mira conmigo el verso 28. Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y entonces el Señor Jesús le dijo, ven. ¿Te das cuenta? Pedro dice, Señor, si eres tú, dime que vaya y yo voy. Y creo que si yo hubiera sido Pedro, cuando el Señor dice, dale pues, ven, yo le hubiera dicho, no, era una broma, Señor. Estaba simplemente bromeando. No, aquí es en serio. Pedro le dice, Señor, yo reconozco que tú estás ahí, estás en medio del mar. Creo que para mí, el lugar más seguro donde yo puedo estar es en donde tú estás. Y, Señor Jesús, donde tú estás es donde yo quiero estar. Y muchas veces tú conoces la historia, sabes que Pedro era un tipo de valor, pero también como impulsivo. Pero aquí reconoce algo Pedro. Señor, si eres tú, déjame ir. Porque Pedro reconoce, es mejor estar aún en la tormenta junto a ti. Y cuando el Señor le dice sí, ¿qué crees que hizo Pedro según la Escritura? Pedro salió de la barca. Y Pedro salió de la barca aún con viento y tormenta, porque le dijo, Señor, si eres tú, dime, ven. Y Cristo, ¿qué vas a esperar de la respuesta de Cristo? Pues siempre que le digas, Señor, estás ahí, yo quiero ir, te va a decir el Señor, ven. Y a lo mejor eso es lo que hizo con Pedro, pero tú quizá le dices al Señor, Señor, estoy pasando por esto, ayúdame. Y el Señor te dice, ven, quiero dejarte tranquilo. Y es lo que dice el verso 29. Mira lo que dice el verso 29, cuando le dice, si eres tú, dime que yo vaya, y le dice, ven. Quizá tú estás en medio de una tormenta y le dices, Señor, pero es que no sabes lo que está pasando en mi casa. Y el Señor te dice, ven. Señor, pero es que no tengo cómo pagar la renta. Ven. Es que no conoces a mi esposo, a mi esposa, Señor. Este problema está sin resolver. Ven. Empieza a fijarte en dónde está Jesús en lugar de fijarte en tu alrededor. Y si así, Pedro le dijo, ok, Señor, voy. Mira lo que pasa en el verso 30. En el verso 30 dice que el viento seguía pegando con fuerza y dice aquí que Pedro tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Y yo creo que Pedro comete un error en el verso 30 porque Pedro, dice, me encanta la Escritura, dice, él estaba viendo a Cristo, pero cuando él vio el viento, cuando vio sus circunstancias, es que empezó a hundirse. ¿Y sabes qué creo? Que muchas veces esas circunstancias no deben ser nuestro enfoque. Déjame ponértelo de esta manera. Imagínate tú una olla con agua hirviendo. Esa misma agua hirviendo que está en la olla, tú coges una papa o coges un huevo y la metes. La misma agua hirviendo suaviza la papa o endurece un huevo. ¿Te das cuenta? No tiene que ver con el agua hirviendo. ¿Qué quiero decir con esto, José? ¿Qué es esto? Dios no va a cambiar las circunstancias. Lo que va a cambiar es tu corazón. Dios va a usar las circunstancias para en realidad transformar tu corazón y que tú te enfoques como Pedro únicamente en Él. Porque cuando Pedro se desenfocó, empezó a caminar, empezó a hundirse, empezó a flaquear y empezó a sentir que lo perdía todo. Yo te pregunto, ¿te has sentido así? ¿Has sentido que viene tal tempestad en tu vida que sientes que te hundes? Haz lo que hizo Pedro. Pedro lo único que hizo es cuando empezó a hundirse, le dijo, Señor, sálvame. Fíjate que Pedro en la Escritura no intenta nadar. No intenta, él es pescador, él sabe lo que son esas aguas, pero él no intenta resolver. Él no intenta nadar diciendo, oh Señor Jesús, mira, yo puedo, mírame nadar. Mira cómo yo voy a llegar al donde estaba al principio. No hace nada. Lo único que Pedro hace es esto. Señor, yo no soy suficiente. Yo no tengo la capacidad para esto, sálvame. Y Pedro supo clamar en el momento de crisis. Y esa es mi oración para ti y para mí hoy. Que tú puedas ver al momento en el que estés en medio de una prueba, puedas ver a Jesús y le dices, Señor, sálvame. Puedes ver el verso 31, que es impresionante. El verso 31 dice en realidad que al momento, al instante, en ese momento Jesús sostuvo la mano de Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste?
hombre de poca fe. Imagínate esa escena. El Señor está parado en el mar, Pedro se está hundiendo. Imagínate que extiende la mano y lo saca. Lo saca y lo pone aquí al lado. Los dos están parados sobre el agua. Y van caminando ambos. Y aquí en cortito le dice el Señor: ¿qué pasó, Pedro? ¿En qué momento te perdiste? ¿Por qué dudaste? ¡Wow! Ahí están en la tormenta. El Señor lo lleva resguardándolo hasta que lo pone de vuelta. Los dos parados en el agua, ¿te puedes imaginar? Y lo deja de vuelta en la barca. Increíble. Déjame decirte esto, no era la violencia del viento ni el rugir de las olas lo que ponía la vida de Pedro en peligro. Era la poca fe que Pedro hubiera podido tener. Así es que yo no sé cómo estás hoy, si tienes mucha fe o tienes poca fe, pero yo me imagino que en realidad Jesús le dijo a Pedro: tranquilo, aquí estoy, todo va a estar bien. Y yo necesito que tú y yo entendamos eso. Y hagamos esta pregunta en realidad. Si tú quieres ser como los 11 otros discípulos que se quedaron muy cómodos ahí en medio de la tormenta en la barca, o realmente tú tienes fe de que en medio de la tormenta tú vas a ver un milagro impresionante. Si tienes fe, vas a ver cosas moverse. ¿Sabes que si quieres caminar sobre el agua como Pedro, tienes que mojarte los pies? La duda no te va a ayudar. Así es que déjame cerrar tú y yo juntos con esto. Como cristianos, quizá tú estás experimentando alguna tormenta hoy. O quizá tú vas a experimentar una tormenta dentro de poco. O quizá ya has venido de una tormenta. Pero 365 veces en la Escritura dice: no temas. Y Jesús dice: ¿por qué no debemos de temer? No temas porque soy yo. Así es que mi punto no es por lo que yo soy, porque si fuera por mí yo todo el tiempo estaría con miedo. Es por lo que Él es. Y por lo que Él es, no seamos como los 11 discípulos, siempre quedándonos en nuestro lugar de comodidad. Te pregunto, ¿cuál es la tormenta, mi hermano? Esto ya es para el cierre. ¿Cuál es la barca? No sé qué estás atravesando en tu vida, pero ¿cómo puedes definir cuál es tu barca? Bueno, el miedo te va a hacer ver cuál es tu barca. El miedo a lo que tú tengas para dejar lo que te agarras, que te da confianza, eso definirá cuál es tu barca. Aquello de lo que te estás agarrando, si lo sueltas y mueres de miedo, esa es tu barca. Lo mejor es que tú y yo nos enfoquemos hoy en el que creó las tormentas, en el que caminó por encima de las circunstancias. Debemos de sacar el pie de la barca, confiar en Jesús, confiar en su llamado, enfocarnos en Él y ver al Dios de lo imposible. Porque el peor fracaso no es hundirse en las olas, es no salir nunca de la barca. Así que quiero cerrar con una oración y ver simplemente el propósito de todo esto para ti y para mí. Es el mismo propósito que el Señor tuvo con los apóstoles, y es llevarlos a un punto a que reconozcan que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo en carne. Acompáñame a orar juntos. Padre, te damos las gracias por la Escritura. Te damos gracias porque hoy hemos aprendido en esta corta enseñanza que nada depende de nosotros, pero que sí es un hecho, algo seguro: tormentas vendrán. Ayúdanos a enfocarnos solamente en ti que estás por encima incluso de la tormenta, para poder ser como Pedro, resguardados en tu mano y poder en verdad, Señor, descansar en que no es de donde yo me agarre en el mundo, es en donde tú me cuidas en la tormenta. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todos los hermanos que están hoy juntos. Y te pido, Señor, que nos bendigas y nos sigas mostrando que contigo todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos encontramos en la próxima. Y bueno, pues que Dios les bendiga y tengan un buen tiempo juntos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya
tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta aún más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta aún más fuerte, mi arma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí, canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta aún más fuerte, mi arma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí, canta aún más fuerte. voy a cantar aún en la tempestad, Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. de las cenizas, la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. ¿Qué cosas representan seguridad en tu vida? ¿En dónde te ves tú de acuerdo a esta historia? Por favor, tomen unos minutos y reflexionen juntos en las siguientes preguntas.
Cuando escuchas esta historia, ¿te hace ver a Pedro de una manera positiva o negativa? ¿En qué áreas de tu vida Jesús quiere que salgas de la barca? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué tienes miedo de dejar que crees que Jesús no estará ahí para ayudarte?